La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hoy estaremos reflexionando sobre el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Católica, Madre y Maestra, y estaremos reflexionando sobre los numerales del 50 al 58. Dios al encuentro del hombre. Nos dice el Catecismo en el numeral 50, mediante la razón, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Cuando el Catecismo nos dice mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, lo que nos está diciendo es que cada ser humano, usted y yo, tenemos la capacidad de Dios. En otras palabras, sin tener ningún conocimiento en la fe, sin tener ningún estudio bíblico en teología, el ser humano, usted y yo, por la simple observación de la naturaleza, de la creación de Dios, podemos intuir, podemos percibir, podemos divisar que existe Dios. A esto se le conoce como fe natural. También se le conoce como, vamos a utilizar una palabra un poco técnica, la teodicea. Teodicea se refiere al conocimiento filosófico natural de la existencia y de la naturaleza de Dios en general. Por eso podemos llegar a ver por medio de la arqueología que las civilizaciones más antiguas tenían la noción de la existencia de un ser superior. Yo no sé cuántas veces ustedes han visto un programa de televisión de esto de Discovery Channel, de History Channel, en donde hacen unos hallazgos arqueológicos de unas civilizaciones y encuentran artefactos que demuestran que estas civilizaciones antiguas practicaban una religiosidad. Existen dos tipos de religiosidad. Está la religiosidad natural, en donde el ser humano comienza a tener esta experiencia por medio de la naturaleza de Dios. Pero entonces está la religiosidad en donde es Dios quien se revela. Entonces, dentro de las fuentes de revelación, existen 4 fuentes de revelación. Está la fe natural, que es la primera fuente de revelación, y están las otras 3 fuentes que son sobrenaturales, una natural y 3 sobrenaturales. La primera fuente, como ya hemos hablado, es la creación. Es aquella la cual nos llega por medio de la naturaleza. Y desde esta fuente de revelación, en donde nace la fe natural, nosotros podemos llegar a entender y creer que Dios existe, que Dios es. El mismo Moisés, en un momento dado, le preguntó a Dios, cuando a mí me pregunten quién me envió, ¿qué le digo? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que Dios le respondió a Moisés? Tú dile, yo soy. En otras palabras, por medio de la fe natural, nosotros podemos entender o podemos llegar a creer en ese Dios que es. En el numeral 51 nos dice el Catecismo, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina.
Dios sale al encuentro del hombre, en donde la revelación natural ante la limitación de no poder revelar a Dios de forma clara y plena, ahora es Dios mismo quien se da a conocer por medio de la segunda fuente de revelación. Y esta segunda fuente de revelación son los padres y los profetas del Antiguo Testamento. Esta segunda fuente de revelación es sobrenatural porque ahora es ese Dios inmanente al cual usted y yo no teníamos acceso, quien ahora es Él mismo quien se da a conocer por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Dios rompe el silencio porque se quiere revelar. Ya no quiere que quede a la imaginación natural del ser humano. No, ahora es Él mismo quien toma la iniciativa de revelarse. En el numeral 53 nos dice el catecismo, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. Aquí hago, ¿verdad?, un paréntesis. Dios actúa mediante acciones, por ejemplo, liberando a su pueblo de la opresión de la esclavitud de Egipto, mediante palabras. Pues, por ejemplo, cuando Él dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 53, que lo voy a volver a leer, el designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado Jesucristo. En otras palabras, mediante la fe natural, por medio de la creación y el razonamiento de nuestros 5 sentidos, podemos llegar a percibir y ver a Dios. Un ejemplo de eso, mira, por medio del aroma de las flores, al sentir la brisa suave que nos acaricia, el poder ver la hermosura, la belleza de la luna, de las estrellas, disfrutar el amanecer, al ver, sentir y oler la naturaleza, podemos llegar a ver, sentir y experimentar el gran amor de Dios en nuestras vidas. Por medio de la segunda fuente de revelación, es Dios mismo quien toma la iniciativa de revelarse y escoge a un pueblo, a los hebreos. Por eso nosotros los conocemos a ellos como, o los reconocemos, mejor dicho, como el pueblo elegido. Dios creándolo todo, dice el numeral 54, Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndoles de una gracia y de una justicia resplandeciente. Pues Dios en su infinita bondad y amor comenzó a tener una relación personal con ellos. Y si hay algo que en esa relación Él quiere que quede claro es que no existe otro Dios. Él es el único Dios, no hay otro fuera de Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 14 al 15, no vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es Yahvé, tu Dios, que está en medio de ti. En el numeral 55 nos dice, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros padres. Abro paréntesis, aun cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios sigue siendo fiel. Cierro paréntesis. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que lo buscan la salvación con perseverancia en las buenas obras. En la misa el sacerdote dice,
Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Cierro cita. En otras palabras, amado hermano, Dios sale al encuentro con el hombre. Y aun cuando el hombre lo rechazó, Él sigue siendo fiel. Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Y nos ama tanto que hace alianza, hace pacto con nosotros. Así como lo hizo ese pacto que Él nos hizo con nosotros en la alianza de Noé por medio del diluvio. Y Dios se va expresando. La Biblia nos enseña, nos dice Gaudium Spes, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios con capacidad para conocer y amar a su Creador y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación, visible para gobernarla, usarla y glorificando a Dios. Amado hermano, Dios hace alianza porque nos ama. Dios hace alianza porque nos ama, pero también es un Dios celoso. Nos dice Isaías 44:6, Dios es único, fuera de Él no hay otro Dios. Pero tristemente hoy en día también se corre el mismo peligro que corrieron los hebreos, que muchas veces los hebreos corrieron tras otros dioses. Pero los dioses de hoy en día son distintos. Por ejemplo, está el Dios egoísmo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Luego está el Dios dinero, que ciertamente es una necesidad, pero cuando se convierte en una obsesión, puede llegar a ser un Dios. Dentro de esta categoría también cae el trabajo y los negocios. El triunfo, sí, el triunfo también puede ser un Dios, porque hay personas orientadas y concentradas a triunfar en la vida. No importa por encima de quién tengan que pasar y qué cosas tengan que hacer para lograrlo. También está el Dios mascota. Hoy en día las mascotas se han convertido en dioses. Esto es algo insólito. No en todo caso, pero sí hay personas que les prestan más atención a sus mascotas que incluso a sus propios seres queridos. Y tristemente también está el Dios físico. Y cuando digo el Dios físico, a lo que me refiero es, en otras palabras, esta obsesión de mantener una salud impecable. Unos lo hacen dentro de un sano balance porque están buscando la salud y eso es bueno, pero hay otros que se afanan por estar en shape, por estar en forma. Todos y cada uno de estos dioses falsos, y hay más, se convierten en ídolos, objetos y metas que usurpan el lugar del único y verdadero Dios. Nos quita el tiempo que Dios se merece. No es abandonarlo todo, es tener un justo balance entre Dios y las cosas que nos gusta, que nos encantan hacer. Dios nos permite ciertas bendiciones para acercarnos más a Él, no para alejarnos, no para mantenernos lejos. Hoy dice la palabra de Dios en Isaías 54:10, aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor que se compadeció de ti. Amado hermano, te habló el hermano Moisés Ríos Pérez, laico de la parroquia San Sebastián Mártir de la diócesis de Mayagüez. Si Dios lo permite, hasta la próxima, que Dios me los bendiga a todos. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272, Mayagüez, Puerto Rico 00681.